Hola, mi nombre es Alejandra Michelle García Borrego del grupo 9135 de la carrera de Psicología a Distancia. Este es un trabajo sobre el evolucionismo en psicología para la materia de antecedentes de la psicología, donde voy a hablar de los aportes de Darwin, así también como los aportes y la herencia de Herbert Spencer, y también un apartado sobre la psicología comparada y la psicología diferencial. Bueno, como introducción, cuando se presenta esta psicología, o mejor dicho, bueno, la evolución como tal, influye en la psicología porque se deja de percibir al ser humano como algo que se mantiene sin cambios, como algo estático, sino que surge este paradigma porque se empieza a concebir al ser humano como un ser evolutivo, un ser que está compuesto de varios cambios a lo largo de su transición, bueno, de su transición por este mundo y a lo largo de su vida. Creo que es algo muy importante porque genera muchos cambios en muchas esferas, no solamente fueron las ciencias, sino que también fue lo social, fue lo político y bueno, además de lo científico. De esta manera, pues creo que se pudo interpretar al mundo de un modo totalmente diferente al que se concebía, puesto que, bueno, se tenía esta concepción de unir al ser humano con la divinidad. Una vez que surgen todas estas teorías de evolución, pues obviamente se parte todo esto, se parten los pensamientos y prácticamente implica como una nueva era en el pensamiento tanto científico, como lo mencioné, lo social, lo político y lo filosófico. Como mencionaba, esta unión entre Dios y el ser humano era porque estaba esta concepción fixista, donde se creía pues que el ser humano había sido creado por este ser único. Ahora, cuando surge toda esta teoría de la evolución de Darwin, desplaza todas estas ideas porque ya había también antecedentes de otros científicos, por ejemplo como Lamarck y Spencer, que es del que vamos a hablar, que ya habían propuesto teorías evolucionistas del ser humano, pero no habían tenido la misma fuerza. Darwin publica este libro del origen de las especies e introduce todos estos conceptos como evolución, desarrollo, transformación, que eran muy poco frecuentes, y es cuando comento que hay un cambio totalmente de paradigmas en muchas esferas del momento. De manera básica, la teoría de la evolución de las especies de Darwin utiliza tres ideas para explicar el origen y el cambio de las especies. La primera idea refiere al crecimiento exponencial de la población, que todos los organismos se multiplican de tal manera que si no se destruye una cierta cantidad de estos mismos organismos, pues pronto quedaríamos totalmente invadidos pues por un mismo tipo, por una misma especie. La variación de las especies surge también con esto y es otra de las ideas básicas, que entre esas especies o los individuos de una misma especie existen pequeñas variaciones. Existe también esta otra idea, la tercera idea, que tiene que ver con la herencia, donde todo ser vivo tiende a heredar los rasgos de sus progenitores. Esto primero impacta mucho, por ejemplo, en la biología, porque permite proporcionar una explicación racional que se puede verificar además al fenómeno de la variabilidad dentro del surgimiento de las especies. La psicología adoptó en algún momento, precisamente porque impacta primero en la biología, la psicología adopta en un momento también esta visión de la biología, donde se cree que todos los rasgos entonces que tengo yo, por ejemplo, como ser humano, ellos decían, bueno, hizo tal impacto en la biología y estamos de acuerdo en todas estas teorías o estas ideas que tiene Darwin, pues entonces creemos que todos los seres humanos, completamente, por ejemplo, lo que yo tengo es heredado de mi mamá o de mi papá, de mis progenitores. Aquí obviamente pues hay un choque, porque aquí se empieza a ver cómo se alimenta la psicología de esto, cómo empieza a crecer la psicología, incluso la sociología está implícita, porque, bueno, se sabe o se entiende después de esto que no solamente es lo genético, sino que también hay un factor cultural que afecta a los seres humanos en su crecimiento y en su misma evolución. Fue muy importante, entre muchas otras cosas, el aporte o la herencia de Darwin a esta parte tanto biológica como lo que la psicología puede rescatar de todo esto, porque precisamente en sus estudios
o el énfasis que él hizo en los instintos como elemento biológico del ser humano, se puede definir también, se puede decir que define ciertos comportamientos basados en estos instintos. Es una de las primeras cosas que creo yo que fue un aporte de Darwin a la psicología. Las diferencias también individuales, su aporte al estudio de las diferencias individuales de cada individuo e incluso el inicio de la psicología comparada, que es lo que vamos a hablar un poquito de esto después. Con el impacto que tuvo de manera científica, porque se basan muchos estudios en la teoría de la evolución de Darwin, entonces también se pudo incluir la observación como un método de estudio en la psicología, y surgen también incluso los test psicológicos. Senta también las bases para el surgimiento de la idea de todo lo que surge en el cerebro, o sea, el cerebro como la casa o el lugar donde se llevan a cabo las funciones mentales. La psicología funcional y el conductismo también fueron dos corrientes que se vieron muy impulsadas por esto, porque el referente de estas teorías es la adaptabilidad del ser humano a su ambiente y por ende pues surge este problema del comportamiento. Muchas corrientes fueron inspiradas de aquí en primera por lo que mencioné, porque él pone esta pauta de la observación para el estudio de la psicología y se vuelve muy importante evidentemente considerar al ser humano primero que nada separado de lo divino, porque lo hace de alguna manera un ser, lo vuelve un ser instintivo, lo vuelve un ser de cierta manera como animal. De ahí viene también la parte de la psicología comparada, que trata a grandes rasgos de esto, en comparar las reacciones de los animales con las de los seres humanos, basado en esto donde separamos al ser humano de algo divino y donde pues más que nada entendemos que el tiempo juega algo muy importante, porque pues de eso depende esta evolución. Entonces entra también lo genético, evidentemente entra lo social, porque lo genético no es lo único que nos influye. Brincando, por ejemplo, a Spencer, él introduce este darwinismo social, donde habla de que la sociedad sigue como las mismas leyes de la supervivencia de las especies, o sea, donde se lucha por ser el más fuerte, donde el más fuerte es el que sobrevive. Ahora, otro, de los varios aportes ya como incluyendo todo esto que tiene que ver con la psicología, el descubrimiento darwiniano genera la aparición, como mencioné, de la psicología evolucionista, que lo que busca es explicar la evolución de las características del ser humano como especie. Está también, aparte, la psicología evolutiva, que se encarga de explicar los cambios a nivel psicológico de manera individual. Y surge también, además, la psicología genética. Esta intenta explicar el origen de las características psicológicas del ser humano. Ahora, volviendo a Spencer, a Herbert Spencer, él fue realmente el primero que introdujo como los principios de la evolución, únicamente que no tuvieron tanta fuerza como lo hizo Darwin. Spencer postulaba que nosotros partíamos de una progresión continua en donde estábamos en un estado homogéneo y hasta un estado como de heterogeneidad, diferenciación, que iban creciendo, y que esta ley aplicaba pues prácticamente a cualquier parcela de la realidad. Hay algo muy interesante que propone Spencer y que tiene que ver con la ley de la asociación, en donde él postula o propone que el desarrollo de la inteligencia depende en gran medida de este momento de cuando dos estados psíquicos, los que sean, ocurren de manera inmediata, o sea, se suceden pues el uno al otro, se produce un efecto tal que si vuelve a ocurrir el primero, entonces hay una cierta tendencia a que el segundo pues le siga. Este tipo de aprendizaje que Spencer propone es un claro antecedente del condicionamiento clásico de Pavlov, donde, este tipo de aprendizaje se transmite a la descendencia y creando de esa manera también los instintos. Entonces, aquí es cuando cae en esta conclusión de que el sistema nervioso se va desarrollando a medida
que las reacciones ante los acontecimientos externos se van haciendo más complejas. Entonces habla también de esta evolución en el aprendizaje, como una pequeña masita homogénea de un solo elemento, por así decirlo, que conforme va relacionándose con su entorno, es de esta manera que va evolucionando, pero además propone esta parte de que así creamos también no solo los instintos, sino ya hay términos aquí como, o se incluyen términos como el del sistema nervioso, ¿no? Ya incluye la mente, ya incluye los procesos mentales. Ahora entra la sociología porque Spencer no nada más lo aplica o lo menciona como para el ser humano, sino que también a la sociedad la pinta o la describe como un organismo que también va creciendo, que también puede ser una masa homogénea, la cual va aprendiendo de su entorno y va adaptando ciertos comportamientos, pues para, evoluciona con ellos para adaptarse precisamente. Ahora, mencionaba hace un momento la psicología comparada, que como mencioné, bueno, en la práctica era obviamente observar los comportamientos o, bueno, más que nada las características de los animales, pero ahora el estudio como tal, lo que nos permite saber o lo que nos permite entender, pues es precisamente cómo han servido todos estos cambios, donde no nada más es comparar, sino que se asume cómo ha sido el proceso del mismo cambio, de la misma evolución, y cómo es que las especies han ido evolucionando a través de la creación de especies nuevas. Ahora, la psicología diferencial, su objeto de estudio es ahora no la diversidad, digamos, genética, ¿no? O esa diversidad que quizá pues, es más observable, sino aquella que es la psíquica, la psicodiversidad, o sea, todas las manifestaciones psíquicas y cómo estas influyen en la relación que hacen los seres humanos, basándose en estas diferencias de personalidad, incluso de las mismas costumbres. Evidentemente trata de algo que tiene mucho que ver con lo social, pero que también intenta explicar, como lo mencioné, pues la psique. Como una pequeña conclusión, podemos ver que, como lo mencioné, pues esto no fueron cambios únicamente en la biología, que es lo que se podría creer, porque pensamos en Darwin y nos acordamos, no sé, de las jirafas, pensamos en la evolución de las especies y pensamos en los simios, en los changos, pero en realidad trajo consigo muchos cambios, mucha ruptura de paradigmas, empezando precisamente por tomar al ser humano como alguien que no era estático, pues no era una creación que se mantenía tal cual a una imagen y semejanza que había sido creado así y así se mantenía. Entonces lo vuelve un ser en constante movimiento y en constante evolución. Eso para empezar ya es un cambio enorme. Fue como una bola de nieve que trajo cambios en muchas ciencias y en muchas prácticas. Me parece entonces que, bueno, la herencia de Darwin es lo que hace que la psicología empiece a tener un desarrollo maravilloso, porque también permite ver, pues, obviamente al ser humano, a incluir al ser humano en este mundo de cambios constantes, y donde puede también entender la diferencia, pues, de sus etapas, de todo lo que le influye, de cómo también aquí evoluciona, de que obviamente pues no solo somos genética y no solo somos cultura. Entonces permitir unir esas dos partes creo que es la herencia más grande que pudo haber dejado Darwin, y que hasta el momento, como mencioné, pues seguimos o se siguen basando muchas ciencias y muchos estudios en esta teoría de la evolución por todo lo que abarca.